Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Gloria a ti, mi Dios. Hermanos, como todos sabemos, en solo un día vamos a estar dándole la entrada a un nuevo año. Y tradicionalmente, en este día, muchos de nosotros hacemos resoluciones personales. Amén. En otras palabras, resoluciones de fin de año. Muchos de nosotros decidimos, no, este año sí que voy a hacer esto. Este año sí que voy a dejar de hacer esto. Este año sí que yo sé, voy, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que existen muchas resoluciones que podemos hacer a un nivel personal. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué resolución debemos tomar como iglesia y como fieles cristianos? Como he dicho en otras ocasiones, la realidad es que el mundo está lleno de cosas que tratan de detener nuestro crecimiento espiritual y nuestro caminar en Cristo. Cosas que tratan de bloquear nuestro camino y al igual que una muralla, vamos a imaginarnos esto, al igual que una muralla, nos detienen de poder avanzar al nivel del crecimiento espiritual que Dios desea que estemos. Como les dije, estamos a punto de iniciar un nuevo año. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Un nuevo año. Y como iglesia y fieles cristianos existen resoluciones que debemos y tenemos que tomar. Hermanos, porque estamos a punto de entrar en una nueva etapa. Estamos a punto de entrar en algo nuevo para nuestro ministerio, en algo nuevo para nuestras vidas. Y existen cosas que tenemos y debemos hacer. Bueno, pastor, pero ¿qué resoluciones debemos hacer? Bueno, para encontrar estas resoluciones quiero que pasen conmigo ahora a Salmos 18 y vamos a leer del 27 al 29. Salmos 18, del 27 al 29. Amén. Y la palabra de Dios nos dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo devastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuál es la primera resolución que debemos hacer nosotros? Hermanos, la primera resolución que nosotros debemos hacer es confiar en Dios. Escuchen bien, confiar en Dios. Y yo sé que en ocasiones esto es más fácil decirlo que hacerlo. La razón principal por la que en ocasiones confiar en Dios se nos hace un poco difícil es porque nosotros no siempre conocemos o podemos ver el propósito de Dios en nuestra vida y en las cosas que nos suceden. Como dice la palabra, mucho más altos mis caminos que tus caminos, dijo el Señor. Amén. Pero les digo en el día de hoy que tenemos que aprender a confiar en Dios. Y aquí vemos que David dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. ¿Qué podemos ver bien reflejado en estas palabras? Lo que podemos encontrar bien reflejado en estas palabras es una confianza total en Dios de parte de David. Y lamentablemente este tipo de confianza no es comúnmente encontrado en la vida de muchos cristianos. Y vamos a reflexionar por esto en un momento para ver si lo que yo les digo es verdad. Cuando estamos afligidos, cuando estamos atormentados por una situación, una circunstancia, etcétera, etcétera, ¿confiamos en que Dios nos salvará de ella? Vamos a reflexionar en esto. Sé que muchos dicen, pastor, yo sí. Y muchos dicen, yo sí confío en Dios. Pero también sé que no será una confianza absoluta, sino que será una confianza parcial. Escuchen bien,
No es una confianza absoluta, sino que es una confianza parcial. Y sé que será una confianza parcial porque por naturaleza el hombre es ¿qué? Impaciente. Todos aquí nosotros somos personas impacientes. No queremos las cosas hoy, no las queremos mañana, las queremos ayer. Amén. Somos impacientes. Y es por eso que en el Salmo 37:1 encontramos que se nos dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque hay veces que nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser que esta persona, que es de esta manera, avance y yo nos impacientamos? Amén. Decimos, no, pero ¿cómo puede ser? Pero aquí la palabra nos está diciendo, no te impacientes a causa de los malignos. Amén. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. El Señor nos está diciendo claramente, mi hijo, yo estoy en control. Yo conozco tu corazón. Yo estoy en control. Hermanos, pero la gran realidad es que la mayoría de nosotros no nos gusta esperar. Y es por eso que nunca se nos puede olvidar las palabras del Señor encontradas en Lucas 21:19, cuando dijo, con vuestra paciencia, escuchen bien, ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros somos impacientes. Así que cuando pensamos que Dios se ha demorado, o se está demorando un poco en contestar nuestra súplica, entonces tendemos ¿a qué? A envolvernos en nuestra aflicción y comenzamos a depender más de nuestras propias habilidades o opiniones o pensamientos que en el poder de Dios. Y una vez que esto sucede, raramente vemos la salida. Porque sépanlo o no, quizás no lo sepan. Yo sé que he predicado esto en muchas otras ocasiones, pero cada vez que existe algo que se atraviesa delante de nosotros, algo que parece insuperable, recuerden que con cada prueba, Dios te da la salida. Con cada prueba que llega a tu vida, Dios te da la salida. Pero la impaciencia causa que no veamos esto. Raramente vemos el propósito de Dios en lo que está sucediendo o en lo que estamos pasando. Y esto nos conduce a que al presentarse esos momentos difíciles en nuestra vida, no lo veamos como lo que es. ¿Qué son esos momentos difíciles en tu vida? Hermanos, es un momento para probar y demostrar tu fe en el Todopoderoso. Pero, ¿qué sucede? La impaciencia nos causa que no veamos esto, que veamos esto como un obstáculo insuperable. Y esto nos conducirá a que nos sintamos encerrados, atrapados y dentro de murallas impenetrables. Como les dije al inicio, no alcanzaremos el nivel de crecimiento espiritual que Dios desea que tengamos. Nuestra falta de confianza absoluta nos hará que veamos ciertas circunstancias o situaciones como murallas impenetrables y nos conformaremos diciendo, bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Cuántos han dicho eso en muchas ocasiones? Bueno, que sea lo que Dios quiera. Nos damos por vencidos, dejamos de orar, dejamos de doblar rodillas, dejamos de llegar en súplica a nuestro Padre. Bueno, que sea lo que Dios nos quiera. Pero ¿quiere Dios que su pueblo viva derrotado, angustiado, afligido y atormentado? Hermanos, la respuesta es un absoluto no. Absoluto no. Y esto es algo que queda bien reflejado en Jeremías 29:11, que nos dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y qué esperamos nosotros? ¿Esperamos lo malo? ¿Es eso lo que nosotros deseamos? ¿Cuántos aquí desean lo malo para su vida? Por favor, nadie me va a levantar la mano, nadie me va a decir, no, pastor, yo quiero lo malo para mi vida.
No, no queremos lo malo para nuestra vida. Nosotros queremos las bendiciones, nosotros queremos el bien, amén. Y cuando nos mantenemos fieles a Dios, Él nos da exactamente eso, las bendiciones que Él tiene para nosotros. Dice el Señor, no del mal para daros el fin que esperáis. Hermanos, según la historia hebrea, Dios le entregó la victoria a David en numerosas ocasiones. Y cuando confiamos en Dios y su poder, Él nos entrega la victoria a nosotros sobre toda situación. Cuando nosotros confiamos en Dios, no existe problema que no podamos superar. Cuando nosotros confiamos en Dios, no existe batalla que no podamos ganar. No existe territorio que no podamos conquistar. Es como encontramos en Deuteronomio 28:7, cuando se levantan esas oposiciones, esas cosas. Deuteronomio 28:7 nos dice esto: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Pero existe una condición para esto. Y es que tenemos que ser, ¿qué? Personas fieles a Dios. Personas que confiamos en Dios. Hermanos, el poder y la unción de Dios son capaces de romper todo yugo. El poder y la unción de Dios son capaces de eliminar toda carga. Pero antes de que esto pueda suceder en nuestra vida, primero tenemos que permitir ser guiados por Dios. Así que despierta que tienes a tu lado. Oye, permite ser guiado. Esto me conduce a la segunda resolución que debemos adoptar. La segunda resolución que debemos adoptar es permitir ser guiados por Dios. Ser guiados por Dios. En nuestro estudio de hoy vemos que David dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Está hablando en presente? No, ¿está hablando en qué? En futuro. Y es así exactamente como nosotros debemos pensar. Tú, mi Dios, eres quien me va a guiar. Tú, mi Dios, eres quien va a alumbrar mis caminos. Tú, mi Dios, eres quien me dará las bendiciones. ¿Qué son estas palabras? Estas palabras son una dependencia total en Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que permitir que Cristo nos guíe en todo momento. Jehová guió a David y Jesús es la luz que nos guía y nos revela donde existe peligro en nuestras vidas. Jesús es la luz que nos demuestra, nos alumbra el camino hacia el Padre. Y esto es algo que claramente queda expuesto en Juan 8:12, donde el Señor nos dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor está hablando aquí a muchas personas en el día de hoy. Amén. Hermanos, Jesús nos liberó de las tinieblas, nos liberó de la oscuridad en la que vivíamos. Pero lamentablemente con frecuencia el cristiano deja de caminar en la luz y regresa a las tinieblas. Con frecuencia los cristianos ceden o se rinden al pecado. El enemigo quiere que veamos lo malo como bueno y lo bueno como malo. El enemigo quiere que la luz del mundo no resplandezca. No resplandezca. Nuestro enemigo no quiere que la luz de vida brille. Y va a hacer todo lo posible para tratar, dile que tienes al lado, tratar de apagarla. Pero cuando las tinieblas traten de apoderarse de nosotros, recordemos que las tinieblas no existen. La oscuridad no existe. ¿Saben qué es la oscuridad? La falta de luz. Las tinieblas no existen, sino lo que existe es la falta de luz. Y cuando Jesús falta en nuestra vida,
entonces caemos en la oscuridad. Pero cuando las tinieblas traten de apoderarse de nosotros, cuando las cosas aparezcan más oscuras que nunca, recordemos que nosotros no pertenecemos a ese mundo. Nosotros no pertenecemos a ese mundo, sino que nosotros somos ¿qué? Hijos de la luz. Amén. Así que despierta que tienes a tu lado, somos hijos de la luz. Como he dicho en numerosas ocasiones, una vez que decidimos seguir a Cristo, nuestra vida tiene que cambiar por completo. Escúcheme bien, tiene que cambiar por completo. No podemos seguir en los caminos que una vez andábamos. Tenemos que andar en los caminos de Jesús. Tenemos que caminar ¿dónde? En la luz que es Cristo. Cuando no resistimos y reprendemos los ataques del enemigo en nuestra vida, entonces lentamente volveremos a caer bajo el dominio de las tinieblas. Lentamente comenzaremos a ceder a las tentaciones. Lentamente comenzaremos a racionalizar y a justificar el pecado en nuestra mente. Escuchen bien. Porque es por esta misma razón que les digo que como fieles cristianos tenemos que permitir que Dios ilumine nuestro caminar en todo momento. Porque de no permitir esto, entonces volveremos a caer nuevamente, ¿dónde? En la oscuridad. Donde no hay luz, hay oscuridad. Y para poder mantener nuestra libertad no podemos ser cristianos parte del tiempo. Porque existen muchos cristianos que son parte del tiempo, part-time. No podemos ser cristianos 1 o 2 veces por semana. Escuchen bien. Para mantener nuestra libertad tenemos que permitir que Cristo sea reflejado en nosotros en todo momento. Tenemos que permitir que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestro camino y tenemos que orar mucho al Padre, rogándole que esta luz que llevamos dentro se refleje en todo lo que somos. Y que cuando nos vean a nosotros, no nos vean a nosotros, sino que vean el amor, la misericordia y el poder del Todopoderoso. Hermanos, porque ese es nuestro llamado. Estamos llamados a brillar. Dile al que tienes al lado, estamos llamados a brillar. ¿Para qué? Para que a través de esa luz otros vengan a los caminos del Señor, para que a través de esa luz otros se acerquen a Dios y reciban su amor y misericordia. Tenemos que resistir la tentación y pelear la buena batalla en todo momento. Esto me conduce a la tercera resolución que debemos adoptar. La tercera resolución que debemos adoptar es desarrollar una actitud ganadora. Es difícil. Aquí vemos que David dice, contigo devastaré ejércitos y con Dios asaltaré muros. Nuevamente, ¿está hablando en presente? ¿Está hablando en pasado? No, está hablando en futuro. Contigo. Y tomemos un breve instante para reflexionar y preguntémonos. ¿Tenemos nosotros esta actitud? ¿Estamos dispuestos a enfrentarnos contra los ejércitos de las tinieblas? ¿Estamos nosotros dispuestos a asaltar los muros que nos separan de las bendiciones de Dios? La realidad es que existen numerosos muros que tenemos que asaltar y derrumbar. La realidad es que existen muros a nuestro alrededor que tratan de mantenernos encerrados y atrapados. ¿De qué usted me está hablando, pastor? Porque en mi casa yo tengo puerta y no hay muro. Les voy a decir algo, existen muros. Les voy a poner 3 ejemplos de muros que encierran y atrapan a un buen número de cristianos para que no puedan ver las bendiciones de Dios y para que no puedan obrar para Dios. Número 1, existe el muro de la duda. El muro de la duda. Y este es uno que se ve con frecuencia.
La duda detiene el crecimiento, la duda interrumpe el progreso. En ocasiones nosotros dudamos que podamos ser vencedores. En ocasiones dudamos, yo no sé por qué. Y para el hombre existen numerosas cosas que nos van a detener. Para el hombre existen numerosas cosas que no podemos vencer. Pero, ¿qué puede detener a Dios? ¿Qué puede detener a Dios? Mateo 29, 19, 26 nos dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El muro de la duda con frecuencia rodea y atrapa a muchos, y este muro está directamente relacionado con la resolución número 1 que debemos adoptar. Está directamente relacionado con ¿qué? Confiar en Dios. Confiar en Dios. La desconfianza es la que causa la duda, y la duda nos detendrá en toda ocasión. Ese es el primer muro. El segundo muro, existe el muro del temor. Y este es quizás el más difícil de asaltar y derrumbar. Y digo esto porque todos aquí tenemos diferentes temores. Todos aquí. Por ejemplo, quizás tengamos el temor de hablar en público. Les puedo decir que yo lo tenía. Yo lo tenía. Cuando yo primero empecé, yo pensé que las personas oían más mis rodillas que mi voz, porque me temblaban de tal manera. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás tengamos el temor de ser el centro de atracción. Nuevamente, yo lo tenía. Todo el mundo me está mirando. Todo el mundo está pendiente a lo que yo estoy diciendo. Y yo no soy el mejor orador que existe en el mundo, porque yo a veces que se me enrueda la luenga. ¿Ah? Quizás tengamos el temor de cometer un error. Quizás, yo no sé, pero les digo que yo también lo tenía. Quizás tengamos el temor de fracasar. No, porque yo sé que esto tiene que ser culpa mía, porque... Hermanos, en sí la lista puede ser larga, pero debemos preguntarnos, ¿nos hizo Dios para que fuésemos seres temerosos? La respuesta a esta pregunta está claramente expresada en 2 de Timoteo 1:7, que nos dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Como podemos apreciar, el temor comienza ¿dónde? En nosotros y no en Dios. Dios no te hizo un ser temeroso. Pero el temor puede y ha ocasionado la muerte de muchas obras en la iglesia y en la vida personal de muchas personas. Hermanos, cuando analizamos nuestra vida detalladamente y cuando somos honestos con nosotros mismos, dile que tienes al lado, cuando somos honestos con nosotros mismos, estoy seguro que encontraremos numerosas ocasiones cuando el temor nos ha detenido de hacer algunas cosas o de emprender nuevos proyectos. Digo esto porque el temor a lo que se pueda decir y pensar de nosotros son responsables de detener que el cristiano sea un obrero para la obra de Dios. ¿Qué otro muro existe? Número 3, existe el muro del desánimo. Y esto es algo que existe en la vida de casi todo cristiano. Esto sucede porque muchos tienden a concentrarse solo en lo malo. Solo les conduce a que puedan ver lo malo. No ven las bendiciones. No ven las bendiciones. En Santiago 1:8 encontramos que se nos dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y este versículo nos deja saber claramente que cuando vivimos desanimados, no podemos servir a Dios debidamente. Escuchen bien.
Esto nos deja saber que si lo mismo nos da una cosa que otra, entonces nuestra supuesta fe no nos servirá de nada. De nada. Hermanos, si decimos que servimos a Dios, si hacemos un compromiso con Él, entonces nuestros sí tienen que ser sí y nuestros no tienen que ser no. Es como nos dice el Señor en Mateo 5:37, que nos dice así: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Despierte que tienes atrás y dile: oye, es conmigo esto. La realidad es que no podemos andar por el camino del medio. No podemos andar por el camino del medio. ¿Por qué no podemos andar por el camino del medio? Bueno, el Señor responde esta pregunta claramente en Mateo 12:30, que nos dice así: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y como podemos ver, la palabra de Dios nos dice claramente que el camino en el medio no existe. O estamos con Cristo o no estamos con Cristo. No hay una grey en el medio. No podemos ser personas de doble ánimo. No podemos ser personas irresponsables. O somos o no somos. No pienses que no, de lunes a martes y entonces jueves y viernes quizás. No. O eres o no eres. Hermanos, como el pueblo de Dios que somos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y tomar las cosas de Dios en serio. Tenemos que acercarnos más a Dios si queremos recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Es como nos dice la palabra en Santiago 4:8. Acercaos a Dios. Dile que tienes al lado: acercaos a Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando nos acercamos a Dios, fíjense como dice la palabra, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Y yo no sé ustedes, pero es exactamente en esa posición en la que yo quiero estar. Con esto voy a concluir. Estamos a punto de iniciar un nuevo año. Dile que tienes al lado: ¡feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Y todos hoy podemos tener un nuevo comienzo. Adoptemos la resolución de fin de año. Adoptemos estas resoluciones que bendecirán no solamente nuestra vida, sino la vida de todos aquellos que nos rodean. Adoptemos la resolución de que confiaremos en Dios en toda situación. Confiemos en que Él es poderoso y capaz de solucionar toda situación o dificultad. Confiemos en que Él nos dará la fortaleza para perseverar y batallar. Adoptemos la resolución que permitiremos que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. ¿Por qué es esto tan importante? Esto es importante porque cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces comenzaremos a entender su poder infinito y cosas maravillosas. Dile que tienes al lado: cosas maravillosas sucederán en nuestra vida. Cuando digo esto me acuerdo de lo que sucedió con el profeta Eliseo cuando estaba en Dotán, que estaban el ejército afuera por asaltar las murallas para tomarle preso,
porque el Señor le estaba revelando exactamente los planes del rey de Siria, cuando el rey de Siria estaba invadiendo Israel. Y los israelitas no podían ser vencidos y el rey estaba completamente frustrado. ¿Quién le está informando a este? ¿Quién le está diciendo a este? Y lo mandaron a prender. Dijo, no, es el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, ¿dónde está? Está en Dotán. Manda para allá a todo mi ejército, los carros, los soldados. Y rodearon aquel lugar. Y el siervo de Eliseo se levantó y cuando vio que estaban completamente rodeados, dijo, Señor, nos van a matar. Nos van a eliminar. Mira cómo está todo esto. Y Eliseo le dijo algo similar a no temas, porque más son los que están con nosotros que contra nosotros. Y en ese momento se le abrieron los ojos a ese siervo de Eliseo y él vio que a su alrededor había ángeles y soldados del Señor. Hermanos, si el Señor no permitió que su siervo Eliseo fuera tomado, sino que su siervo Eliseo tomó al ejército completo. Y desde ese entonces para allá, les voy a decir algo, Siria no volvió a tratar de invadir a Israel. Una historia. Tú dices, pero ¿cómo puede ser? Un milagro, una cosa superior, una cosa que tú dices, pero gloria a Dios. Y es exactamente así lo que sucederá en nuestra vida, hermanos. Cuando aprendemos a confiar en su poder infinito, cosas maravillosas sucederán en nuestra vida. Adoptemos la resolución que desarrollaremos, una actitud ganadora. Porque muchos de nosotros no tenemos esta actitud. Derrumbemos las obras del enemigo en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Asaltemos y derrumbemos los muros que tratan de mantenernos encerrados y atrapados. Los muros de desconfianza que pueden ser derribados. Los muros de dudas pueden ser derribados. Los muros de temor pueden ser derribados. Y los muros de desánimo pueden ser completamente eliminados. Digamos todos, contigo desbastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Podemos asaltar confiadamente las murallas que nos rodean. Podemos derrumbar esos muros que nos atrapan. Podemos atacar el ejército del infierno. Hermano, porque no existe nada superior a nuestro Señor Jesucristo. No hay nombre dado a nadie que pueda superar a Jesucristo. Así que ahora solo queda una pregunta. ¿Qué resoluciones harás tú? Amén. Gloria a Dios.